No es ese. Masih ada ya? Aí tem um artigo. Ahora vamos a desarrollar la regulación de riesgo de liquidez del Perú. Esto lo hacemos porque es una normativa de fácil aplicación. Y es bien práctico. Solamente, como mencionamos en oportunidades anteriores, la parte del cálculo del riesgo de liquidez no es muy bueno, ¿verdad? Por lo que reemplazamos por la metodología, en ese caso colombiana, que es la utilizada universalmente para calcular los depósitos volátiles. Bueno, aquí comenzamos, en primer lugar, hablando de la administración de activos y pasivos. ¿Qué es la administración de activos y pasivos? Es el proceso que consiste en identificar, medir, controlar y reportar el riesgo de intermediación, o sea, de crédito, liquidez y mercado que enfrenta la institución. Este es el concepto universal de administración de activos y pasivos, que consiste básicamente, como mencionamos, en identificar, medir, controlar y reportar el riesgo de intermediación, o sea, el riesgo de liquidez. Ahora, el riesgo de liquidez se define como los riesgos que surgen porque la empresa no es capaz de cumplir eficientemente con los compromisos presentes y futuros, sin afectar sus operaciones o la condición financiera de la empresa. O sea, esto se produce cuando la empresa no es capaz de atender a los compromisos actuales y futuros, como sería el retiro de depósitos o el otorgamiento de nuevos créditos. Y esto lógicamente tiene un impacto en la condición financiera de la empresa. Es el riesgo de liquidez. Bueno, vamos al desarrollo normativo. Primeramente comenzamos con los principios básicos y ratio de liquidez de Basilea. Este nuevo reglamento se emitió en el 2008 con el nombre de Principios para la adecuada administración y supervisión del riesgo de liquidez. En realidad son 14 principios que vamos a ir viendo rápidamente, sin detenernos mucho. Y estos principios los dividimos en partes. Lo primero que tenemos son los principios, el principio fundamental de administración y supervisión de riesgo de liquidez, que es el número 1.
que dice que la entidad debe mantener un robusto marco de administración del riesgo de liquidez que garantice mantener liquidez suficiente, incluido, en este caso, el colchón de liquidez. Aquí aparece buffer de liquidez o colchón de liquidez. Y los supervisores deben evaluar la suficiencia de la administración y posición de liquidez. Los supervisores bancarios. Bueno, en cuanto al gobierno corporativo, al buen gobierno corporativo, en lo que respecta a la administración del riesgo de liquidez, tenemos la definición del nivel de tolerancia al riesgo de liquidez. Tercero, es desarrollar estrategias políticas y prácticas de administración del riesgo de liquidez conforme a la tolerancia de riesgo y así mantener suficiente liquidez. Y el cuarto sería el análisis costo-beneficio de llevar en cuenta el riesgo de liquidez en las diferentes áreas de negocio. En otras palabras, entonces, primeramente se define lo que es tolerancia del riesgo de liquidez y después se desarrolla estrategias, políticas y prácticas para mantener a la entidad dentro de la tolerancia al riesgo y tener suficiente liquidez. Bueno, la tercera parte sería la medición y administración del riesgo de liquidez. Debemos, lógicamente, como mencionamos ya al inicio, identificar, medir y monitorear y controlar el riesgo de liquidez. En base individual y consolidada. Y, lógicamente, acá debemos utilizar estrategias de fondeo, principalmente llevando en cuenta la diversificación y el acceso de mercado. O sea, se debe ver la forma de diversificar, la forma de obtener los recursos y el acceso al mercado. El octavo, ya en el mismo punto referente a la medición y administración del riesgo de liquidez, tenemos que calcular, es decir, la tendencia es calcular la liquidez intradía, no de día para día, sino durante el día. El manejo del colateral, su disponibilidad y localización. El 10 sería practicar pruebas de tensión con escenarios de corto y largo plazo. Y en base a eso elaborar los planes de contingencia, estableciendo quién va a ser el coordinador, cómo se va a disponer los fondos y la comunicación del plan, tanto en términos internos como externos. Y lógicamente el 12 sería mantener el colchón de seguridad o el buffer de liquidez. Y el cuarto punto se refiere a la difusión de la información pública. O sea, debemos mantener informada tanto a los usuarios internos y externos de la administración de la liquidez y de la posición de liquidez de la entidad. Y por último tenemos la función de los supervisores. Lógicamente, los supervisores deben regular la posición y administración de la liquidez, complementar con el monitoreo, el reporte interno y la información pública. Cuando haya algún problema, entonces, exigir la aplicación de medidas correctivas. Cuando hay deficiencias, principalmente lo que respecta a situaciones de estrés. Y también la comunicación fluida con autoridades locales y extranjeras. Estos serían entonces los 17 puntos referentes a la función, a la administración de la liquidez. Como mencionábamos, tenemos acá puntos referentes al principio fundamental
Después tenemos puntos referentes al buen gobierno corporativo, a la medición y administración del riesgo de liquidez. Y por último, el penúltimo sería la difusión de información pública y la función de los supervisores. Esto, lógicamente, sería conveniente tomar esa normativa del 2008 y leerlo con mucha atención. Bueno, ahora bien, habíamos dicho que tomábamos esta normativa peruana porque es el que más mejor se adapta a Basilea III. Y dentro de Basilea III tenemos dos ratios fundamentales que vamos a analizar ahora. El primer ratio es el ratio de cobertura de liquidez a corto plazo. Y lo que se busca con este ratio es garantizar que la entidad disponga de activos líquidos disponibles para cubrir la salida neta de efectivo durante 30 días en condiciones de estrés. Y aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Liquidez a corto plazo, entonces tenemos el stock de activos de alta calidad, que vamos a ver después qué serían esos, y el saldo neto de entrada y salida de caja en 30 días bajo estrés. Ese es el ratio de cobertura. Iremos dando algunos ejemplos posteriormente, principalmente en el caso paraguayo, donde ya se tiene esto, como se dice, nacionalizado, cómo se aplica, ¿verdad? Bueno, lo que se busca acá es que el nivel de los activos líquidos sea superior, mayor o igual al 100% de la salida neta de 30 días. Eso es lo que se busca con este ratio. Después tenemos el segundo ratio, que se refiere más bien a los otros componentes más estables de los activos y pasivos. Ese es el ratio de fondo neto estable. Como ven ustedes, aquí tiene como objetivo asegurar que los activos sean fondeados, con al menos una proporción mínima de financiación estable. O sea, que los activos sean fondeados, o sea, cubiertos, financiados con pasivos estables. ¿Y cómo se calcula eso? El ratio de fondeo neto estable. El fondeo neto estable disponible, la fuente dividido el fondeo estable requerido. Cada banco debe establecer un límite. Lo que se busca acá es que ese fondeo neto estable, el fondeo estable disponible, fuente sea superior al fondeo neto, al fondeo estable requerido. Serían los usos. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a la experiencia regional. En este caso vamos a tomar Perú como ejemplo, ¿verdad? Ya que, como mencionábamos, viene a ser la normativa fácil de aplicación y entender, y que se acerca bastante bien a Basilea III. Bueno, ahí tenemos con respecto a Basilea 1, 2 y 12 en ese momento, ¿verdad? Y ahora que ya es 3, tenemos la normativa peruana 9071 del 2012, que reglamenta la gestión del riesgo de liquidez. Esta normativa, como fue de 2012, ha sufrido algunas modificaciones en años posteriores, pero en cierta manera conserva su situación original. Y aquí lo que buscamos en términos generales es ordenar y fortalecer los requerimientos mínimos de liquidez. Simular los tres escenarios en la normativa peruana y consonante con la de Basilea III, tenemos tres escenarios. El normal,
de la crisis de liquidez de la empresa y la crisis sistémica. Y también requerimiento mínimo de plan de contingencia de liquidez cuando se produce estas crisis. Y aquí se define de nuevo lo que es el ratio de liquidez de corto plazo y el ratio de liquidez, en este caso, de largo plazo. Vamos a ver la experiencia regional Perú. Comenzamos con el flujo de caja de corto plazo, el reporte diario y el coeficiente de liquidez. Y ahí, lógicamente, tenemos el anexo 15A, que es el reporte de tesorería y posición de liquidez diaria. Y el anexo 15B, que es la posición mensual de liquidez. Bueno, aquí tenemos algunos indicadores que es conveniente ir entendiendo, que es fácil, ¿verdad? Tenemos el primer indicador, que es el riesgo de liquidez en moneda nacional, que debe ser superior o igual al 8%. ¿Y cómo se calcula? Los activos líquidos en moneda nacional se divide por el pasivo a corto plazo en moneda nacional. Si el porcentaje de concentración de pasivos supera del 20% de los principales deudores, entonces, sea mayor a 25%, entonces se incrementa ese índice al 10%. Vean ustedes que aquí, lógicamente, lo que hay que definir lo que es activos líquidos y pasivos a corto plazo en moneda nacional. Y tendría que ser 8%, si no hay mucha concentración de depositantes. Tenemos posteriormente el ratio de liquidez en moneda extranjera. Y en este caso, esto debe ser superior al 20%, superior o igual al 20%. ¿Y cómo se calcula? Como en el anterior caso. Activos líquidos en moneda extranjera y pasivos a corto plazo en moneda extranjera. Y esto, lógicamente, ese ratio se incrementará a 25% si la concentración del pasivo sea mayor a 25%. Vean, es muy fácil, son estos dos ratios. Después tenemos a otros ratios que vamos a ir pasando y pasamos a este ratio de liquidez ajustado. Esto básicamente, el activo líquidos y el pasivo a corto plazo se ajustan y se les saca los recursos prestados, tanto al activo líquido como al pasivo líquido. ¿Y qué son los recursos prestados? Son pasivos de corto plazo que vamos a definirlo posteriormente. La misma cosa cuando es moneda extranjera, se ajusta también el ratio de liquidez. Para este caso, a los activos líquidos se le suma la posición larga de forward en moneda extranjera. ¿Qué sería forward en moneda extranjera? Son los recursos en moneda extranjera contratados que vamos a recibir en el futuro. Posición larga. Hablamos de larga, quiere decir lo que son activos en moneda extranjera que vamos a recibir en el futuro en base a un contrato forward. Y los pasivos a corto plazo también se le suma la posición corta en forward en moneda extranjera. O sea, al pasivo a corto plazo en moneda extranjera se le agrega lo que tenemos que pagar en moneda extranjera por un contrato forward. Bueno, aquí vienen las definiciones, ¿verdad? De lo que sería activos líquidos. Yo le hablé, ¿verdad? Que esta resolución 9075 del 2012 sufrió algunas modificaciones. Y las modificaciones estuvieron más bien aquí en las composiciones de activos líquidos y pasivos líquidos. Hablamos de activos líquidos, entonces tenemos acá que se utiliza para el cálculo del ratio de liquidez y son caja, fondo disponible en el Banco Central de la República del Perú
Fondo disponible en empresas del sistema financiero nacional, fondos disponibles en bancos del exterior de primera categoría, fondos interbancarios netos de activos, valores representativos de deudas emitidos por el Banco Central de la República del Perú, valores representativos de deuda emitidos por el gobierno central, certificados de depósitos negociables emitidos por empresas del sistema financiero, valores representativos de deudas públicas y del sistema financiero que tienen una calificación calificado, ¿verdad? Tiene una calificación por una calificadora de riesgo que aprobada por la Superintendencia de Bancos y otro que determine la Superintendencia de Bancos. Entonces, eso es lo que en las resoluciones posteriores fueron ampliándose, ¿verdad? Porque eso fue en 2012, después se fueron ampliando con otras normativas, con otros componentes. En cuanto al pasivo a corto plazo, tenemos lógicamente las obligaciones a vista, los depósitos a vista, las obligaciones con instituciones recaudadoras de tributo, o sea, recursos que las entidades financieras reciben en concepto de recaudación de impuestos y que posteriormente tienen que devolverlo al tesoro. Obligaciones relacionadas con inversiones negociables a corto plazo. Es decir, algunas inversiones negociables a corto plazo, las inversiones negociables emitidas y a corto plazo. Fondos interbancarios netos pasivos. Obligaciones por cuentas de ahorro. Obligaciones por cuenta a plazo. Aquí es importante mencionar que estas obligaciones que tienen vencimiento no deben superar 360 días. Y otras obligaciones que también no deben superar 360 días. Y aquí tenemos lo que habíamos mencionado, los recursos prestados, ¿verdad? Que son pasivos, que como fondo interbancario neto pasivo, operaciones overnight pasivas, obligaciones con el Banco de la Nación. Ahí en Perú, ellos tienen un banco estatal que se llama Banco de la Nación, y créditos del Banco Central con fines de regulación monetaria. Y aquí tenemos la definición de lo que sería forward larga y el forward, vamos a llamarle corta, moneda extranjera. Bueno, esto sería entonces el primer punto que se refiere al flujo de caja de corto plazo. Después tenemos el segundo punto, que sería el planeamiento a medio plazo. Y vamos a ver las condiciones normales primeramente y las condiciones de estrés. En las condiciones normales tenemos, lógicamente, el anexo 16, un cuadro de liquidez por plazo de vencimiento. Y aquí, como podemos ver la estructura de este reporte, ¿verdad? Activos menos pasivos, y aquí tenemos el activo menos pasivo, la brecha, y aquí el calcio acumulado. Aquí, como ven ustedes, en el primer mes el activo superó al pasivo en 100. En el mes 3 a 6, sin embargo, el activo fue menor que el pasivo. Y en el último, vamos a llamarle el semestre, es negativo. Consecuentemente, el peor resultado es de 100, que es la necesidad de 100. Esto es lógicamente lo que la entidad bancaria debe tratar de ver cómo financiarlo. Estamos hablando ya de condiciones de estrés, casi no, es normal todavía, pero se puede buscar la forma de financiarlo. Puede ser a través de ventas de algunos activos, ¿verdad? Que no perjudique
a la entidad. ¿Cómo financiar estos 100? O directamente obtener recursos del sistema financiero. Y estos serían los reportes que se emite con este. Es el reporte, vamos a llamarle, de liquidez de mediano plazo. ¿Verdad? Aquí tenemos los diferentes componentes de activos y pasivos, y aquí tenemos los meses en que se distribuye. Va hasta más de 12 meses. Esto es lo que normalmente las entidades financieras calculan. Inclusive esto se calcula en algunos casos diariamente, y en otros casos se recomienda el cálculo mensual. Este es de moneda nacional, este es de moneda extranjera, y este es la suma total. Bueno, tenemos después entonces el plazo el planeamiento a medio plazo en condiciones de estrés, ya sea en forma individual y sistémica y consolidada. ¿Qué serían condiciones de estrés? En este caso, es un análisis del peor escenario con ciertos condicionamientos mínimos. Involucra conocimientos de parte del directorio. Esto sucede cuando, en base al comportamiento de activos y pasivos que está en esa estructura que vimos acá, nosotros incorporamos a unas condiciones de estrés, por ejemplo, que los créditos están acá. Una parte de ellos no serán recibidos. Aquí se parte en condiciones normales se parte la base que estos se va a recibir. Y los pasivos, por ejemplo, los de depósito a vista, es decir, una parte se va a recibir y otra parte queda. Y para esto es lo que normalmente se calcula la volatilidad de los depósitos. Aquí principalmente los pasivos se renuevan, y los activos como créditos también se renueva o directamente no se cobra. Esas son las situaciones típicas más fáciles de entender. Eso serían las condiciones de estrés. Vamos a decir que una parte de los activos, los créditos van a ser renovados, y otra parte, un porcentaje de los créditos no van a ser cobrados en base al comportamiento de los clientes, y en base al cálculo, en base a la aplicación de la estadística para calcular la parte, vamos a llamarle renovada, y la parte estable, entonces, principalmente de los depósitos a la vista. Y esto vemos acá el vencimiento estresado, ¿verdad? Vemos acá que el descalce máximo que vamos a tener, el acumulado es 230. Y para eso nosotros tenemos que tener un plan de contingencia. Es decir, ver qué hacer para poder cubrir esto. Se tiene que ir trabajando, ¿verdad?, con los activos y pasivos de tal forma a reducir este valor. Esto normalmente, en el caso de la mayoría de los órganos reguladores, eso ya implica que una empresa pasó a un plan de contingencia. Y ya tenemos la presencia de los inspectores de la superintendencia de banco en las entidades para ir controlando y tratar de corregir esto en un plazo determinado. Acá tenemos, como mencionamos, tenemos un déficit que llega a 230 que tenemos que
tener un plan para cubrir estas necesidades, estas nuevas necesidades de fondos. Bueno, y por último, lógicamente, a partir de las condiciones de estrés, pasamos al plan de contingencia. Y en base al plan de contingencia, entonces, como su nombre lo indica, debemos establecer estrategias para poder obtener esos recursos, principalmente esa estrategia. En algunos casos, el extremo sería la venta de la cartera de tarjetas de crédito. Esto es lo más fácil de vender, pero también lo más siniestro para las entidades. O vender carteras hipotecarias al sistema financiero. Esto sería la forma de obtener recursos. Y en última instancia, que es lo no deseable, es recurrir al Banco Central para obtener estos recursos. Y al recurrir al Banco Central hay más restricciones. Hay una presencia activa ya del Banco Central y se controla duramente, ¿verdad?, esta situación de plan de contingencia. No es muy deseable. Bueno, como vimos acá, entonces tenemos como resumen, ¿verdad?, el flujo de caja de corto plazo, el planeamiento de medio plazo que tiene unas condiciones normales y unas condiciones de estrés, y el plan de contingencia. Estos son solo dos puntos, entonces, y resaltando que a esto hay que agregarlo la parte del cálculo, del punto de vista práctico, agregarle, ¿verdad?, el cálculo de la volatilidad de los depósitos utilizando el modelo más universalmente reconocido, que es el de Perú, el de Colombia. El de Perú utiliza un modelo un poco rústico, ¿verdad?, que es, en vez de la volatilidad, utiliza la variación porcentual, que no es lo mismo, pero de cualquier manera también sirve, ¿verdad? Gracias, señores.